Bienvenidos a Tierras Digitales. En este curso vamos a ver las bases de datos. El curso estará compuesto por una introducción, después vendrán una serie de ejercicios y una vez terminando lo que son los ejercicios, el diagramarlos, vamos a proceder a pasarlos a algún lenguaje de programación. Comenzamos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una herramienta que recopila datos, los organiza y los relaciona. De forma general, una base de datos es un lugar donde nosotros podemos guardar información. Una base de datos, de forma física, puede ser una libreta donde se están anotando los registros de alguna tienda. También pueden ser registros que nosotros guardamos en los videojuegos cuando guardamos los datos. Todo lugar donde guardemos un registro viene siendo una base de datos. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se almacena toda la información constantemente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de bases de datos. Las guías de teléfonos. En este caso son las páginas amarillas donde nosotros tenemos en las guías de teléfonos los números, las direcciones, el lugar que nosotros estamos buscando. Lo vamos a encontrar en la sección amarilla. Estas guías contienen un número de listado de teléfonos ordenados por sectores y por titular de forma alfabéticamente. Esto puede ser un caso directamente de forma visual, donde no hablamos de software. También las bibliotecas. Las bibliotecas pueden ser un sistema para almacenar y clasificar los libros. Nosotros vemos que en las bibliotecas tienen acomodados los libros en los estantes, de forma que su número de serie te identifica el número del libro, el lugar del estante y la categoría. Al final de cuentas es una forma de tener la información. Pueden tener en hojas, en libros, en Excel, en cualquier lugar información almacenada y eso viene siendo información que nosotros la podemos ocupar para algún sistema. Por lo tanto, cumple con la definición de una base de datos. Tenemos los historiales médicos, sean tanto físicos, papeles, sean en software, reportes, viene siendo el mismo caso. Todo tipo de información que sea realmente utilizada para el tipo de recurso, en este caso para los historiales médicos, es considerada como una base de datos. En este caso es el que se trata de información sensible, por lo que estos datos es altamente restringido. Aquí tenemos que la información no todos pueden acceder y también tenemos las tiendas online como los e-commerce. Un ejemplo es Mercado Libre, Amazon, donde tienen un listado de precios, productos, transacciones, entre otras entidades. Ahora, ¿cuáles son los tipos de bases de datos que tenemos? Se clasifican en tres, que es según el modelo, según el contenido y según la variabilidad. Según el modelo tenemos las relacionadas, distribuidas, NoSQL, orientadas a objetos, entre más. Y el contenido, bibliografías, texto completo y variabilidad, estáticas y dinámicas. En este curso nosotros nos vamos a enfocar por el momento en las bases de datos relacionales. Regularmente son muy usadas en los sistemas de gestión, sin embargo también están las bases de datos no relacionales, pero para eso lo vemos en otro curso. Ahora, las bases de datos en modelo relacional. Las bases de datos de modelo relacional es un conjunto de información que se organizan en tablas, en columnas y filas. Estas vienen siendo lo que son nuestras tablas, la tabla profesor, la tabla curso, las tablas departamentos, y aquí tenemos lo que son las columnas, el departamento, el nombre, dirección, el profesor. En la tabla curso tenemos curso, profesor, nombre, nivel y descripción. Ahora, ¿qué onda con esto? Las bases de datos relacionales se componen por cardinalidad, por entidades, atributos y acciones. La cardinalidad viene siendo estas flechitas. Nos dice que un profesor puede tener muchos cursos. Un curso le pertenece a un profesor. Entonces estas flechitas te indican cuáles son las cardinalidades. Las entidades vienen siendo los cursos, los profesores y los departamentos. Los atributos, de qué está compuesto cada entidad. La entidad profesor está compuesto por esos atributos, por un nombre, dirección, teléfono, departamento y profesor. Y en este caso, pues las acciones, que vienen siendo un sinónimo de los atributos. Ahora, las bases de datos relacionales son formas más eficientes y flexibles de acceder a la información, ya que nosotros a partir de esto podemos traer a qué cursos tienen o qué departamentos tienen. Y esto es muy importante, nunca olvidar que los bases de datos siempre tienes que garantizar la integridad, es decir, que los datos que tú vas a consultar realmente no hay duplicidad,
realmente tienen una integridad muy fuerte donde el profesor y demás vas a meter los atributos que le corresponden a esta entidad y no los vamos a andar metiendo en todos los dados, es decir, que tengamos registros duplicados. Ahora, las bases de datos relacionales están compuestas por dos cosas muy importantes, llaves primarias y foráneas. Las llaves primarias son los identificadores. Es como nosotros, si vivimos en el país de México, tenemos un identificador en el IFE, que viene siendo ¿cuál? Nuestro CURP. Nuestro CURP es único y no va a existir ninguna otra persona que llegue a tener el mismo CURP. No va a existir ninguna otra persona que en las placas de los automóviles tenga las mismas placas. Claro, a menos de que esta placa la hayan duplicado, pero eso ya es ilegal, pero en teoría no tiene por qué existir. Y las llaves foráneas son aquellas llaves, aquellos identificadores que se ocupan en otro lugar. Un ejemplo rápido es que la clave primaria del profesor es único. Es una clave de este profesor que nadie más la va a tener. Si el profesor es el ID 1, nadie más va a tener el ID 1. Y la clave foránea es departamento. ¿Por qué foránea? Porque viene de otra tabla, que esta tabla viene de la tabla curso. Por eso está aquí. Ahora, ¿qué son las entidades? Las entidades es una cosa u objeto del mundo real que es diferente a los demás objetos. Una entidad posee un conjunto de propiedades, valores, las cuales las propiedades se identifican y se distinguen de cada entidad. Y hay dos tipos de entidades, concretas y abstractas. Ahorita vamos a proceder a ver un ejemplo con las entidades para que nos queden más claro. Y los atributos vienen siendo las características que tienen justamente esto, las entidades. En este caso tenemos aquí que nuestra entidad es el profesor y los atributos que puede tener esta entidad. Ahora sí, procedemos con ejemplos. Recordemos que los atributos te identifican las características de la entidad, es el contenido de la entidad. Ahora procedemos aquí. Un ejemplo sencillo. Nuestra entidad van a ser las personas. Las personas, ¿qué atributos tienen? De forma general, una persona puede tener un nombre, puede tener un apellido paterno, un apellido materno, sexo si es masculino, si es femenino, y la edad, si tiene 15, 10, 20 años. Si corresponde a esto, nosotros tenemos la entidad persona y los atributos correspondientes. Los animales de forma general, ¿qué atributos pueden tener? Claro, aclaro que son algunos atributos, realmente puede tener muchos más atributos, dependiendo bajo qué concepto estemos trabajando. Los animales podemos tener un nombre, porque puede ser un perro, puede ser una vaca, puede ser un pato, puede ser un gato, todos en general tienen un nombre, es algo en común que tiene esta entidad que son los animales. Los animales pueden tener un color, puede ser un animal blanco, un animal azul, un animal verde. Tiene una edad, podemos decir que el animal tiene 100 años, un año, 6 meses, un tamaño, puede ser chico, pequeño, mediano, grande, realmente es de forma muy general. Puede ser un atributo que sea como un estado vacunado, puede decir que vacunado es sí o no está vacunado. Recordemos, los atributos corresponden a las cosas que le pertenecen a la entidad, en este caso la entidad es animal. Aquí tenemos una entidad que es la casa, y la casa está compuesto por algunos atributos como color, número de pisos, número de fotos, número de focos también podría tener, cochera, precios, a lo mejor número de fotos, podemos decir cuántas fotos tenemos de esa casa, podemos decir cuál es su precio, incluso podemos decir que las casas tienen ventanas, cuántas ventanas tienen, cuántas árboles tienen, todo depende al requerimiento o a los datos que necesitemos utilizar. Los autos es una entidad del auto, estamos hablando de muy forma general, también podemos clasificarla por características, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué atributos tiene? Número de puertas, polarizado, si está polarizado o no, si es automático, si es motor, cuántos cilindros tiene. Y el otro tenemos cuenta, en este caso las cuentas nos estamos basando en cuentas como inicios de sesión. Podemos tomarlo como una entidad y tiene correo, contraseña, teléfono, tipo de cuenta y si está activa o está inactiva. Regresamos de forma general, una entidad es algo de forma general, de forma abstracta que estás generalizando algo del mundo real o exterior y los atributos son cuáles cosas o características puede tener la entidad. Ahora, ¿qué onda con las bases de datos relacionales? Las bases de datos relacionales es un vínculo que nos permite definir una dependencia entre varias entidades. ¿A qué nos refiere esto? Nos refiere a que una entidad puede estar relacionada con más información. En este caso, retomando un poco lo anterior, aquí tenemos una entidad que se llama usuarios. Los usuarios pueden tener datos generales. Esto se conlleva a la primera forma, segunda forma, tercera forma, pero eso no lo voy a recalcar mucho en el curso, ya que aquí lo importante es que aprendamos a hacer las cosas bajo ejercicios reales
y no ejercicios sencillos, cosas que realmente se presentan en una empresa, en una fábrica, en algún lugar que nosotros desempeñemos nuestra labor de desarrollo de sistemas para el back, para el front o para el full stack. Nosotros tenemos que saber estos conceptos. Regresando al tema otra vez, los usuarios tenemos una entidad donde son los datos generales y las licencias. Las relaciones nos está diciendo qué relación tienen los usuarios con los datos generales. De forma general, en este requerimiento estamos hablando que un usuario puede tener una licencia y de que un usuario puede tener también datos generales. Por lo tanto, aquí tenemos la relación. El usuario está relacionado con datos generales y el usuario está relacionado con las licencias. Simplemente es la unión. Aquí vemos diferentes símbolos, que esto nos dice la cardinalidad y realmente esto nos indica el nacimiento de las tablas. Ahorita procedemos a ver más adelante. La cardinalidad y multiplicidad. La cardinalidad de una relación es el número de filas relacionadas de cada uno y la multiplicidad nos define el número de estancias de la entidad. Vamos a analizar qué se refiere con esto. En la cardinalidad, si se dan cuenta, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una relación de 1 a 1, una relación de 1 a muchos y una relación de muchos a muchos. Y aquí tenemos la cardinalidad correspondiente. Y esta es la representación. Regresamos y decimos aquí que un usuario solamente va a tener un dato general. No debería de tener, y vamos a hablarlo de forma lógica. Si yo soy un usuario, ya viéndolo como directamente yo soy una persona, yo como persona tengo datos generales, pero no debería de tener 2 o 3 o 4 o 5 nombres. A lo mejor si nos basamos directamente en que estamos hablando que tenemos muchas cuentas de correo y cosas por el estilo, sí es posible, pero aquí estamos hablando de un requerimiento, a lo mejor un caso hipotético, donde sea una cartilla militar, un CURP, yo no debería de tener más nombres. Por esta, a lo mejor sí podemos tener 2 nombres, pero no los hacemos aquí. Tengo un apellido paterno, tengo un apellido materno, tengo una matrícula. Yo no pude haber nacido 2 veces, por eso decimos que mi entidad de usuarios, que venía siendo yo, ¿cuántos datos generales tendría? Pues solamente uno, es una relación de 1 a 1. Y el otro tenemos una relación de donde yo tengo una licencia, donde un usuario nada más tiene una licencia. O sea, yo puedo tener una licencia, pero una licencia realmente puede tener muchos usuarios. Aquí lo vemos. Un usuario tiene una licencia y una licencia tiene muchos usuarios. Aquí hago un paréntesis. Recordemos que cuando nosotros tenemos, en el caso de un usuario y un datos generales, una relación de 1 a 1, siempre vamos a tener una llave foránea. Porque estos datos generales tenemos que decirle a quién le pertenece, a qué usuario. Y el usuario, si tiene datos generales, podemos decirle cuáles son los datos generales que le pertenecen. Y cuando es una relación de 1 a 1, no importa en qué lugar depositemos la llave foránea. Y en las licencias, pues sí, cuando tenemos una relación donde tenemos que un usuario tiene una licencia, quiere decir que aquí no existe ninguna llave foránea. Y cuando tenemos a la inversa de una licencia muchos usuarios, quiere decir que la llave foránea tiene que vivir en la entidad usuarios. Es decir, donde está, si lo hacemos de esta forma, donde está en la 1 a n, es donde está la llave foránea. Y cuando tenemos 1 a 1 y 1 a 1 de estos dos lados, no importa en qué lugar lo coloquemos. Ahora, las multiplicidades nos dice cuántas estancias podemos tener. Puede haber que tengamos un registro, muchos registros, de 0 a varios, entre otras cosas. Y ahora tenemos las llaves primarias y las foráneas. Las llaves primarias es una columna de un conjunto de columnas de una tabla cuyos valores se identifican de forma exclusiva. Es decir, de forma general, una llave primaria es un número, es una matrícula que jamás, nunca de los nunca se va a repetir. Ni por ningún motivo debe de existir esa llave. Es decir, que si alguien dice yo soy el profesor 0001, nadie más va a tener el mismo nombre. Nadie más va a tener esa matrícula. Lo hace único. Es la forma en que podemos identificar. Y las llaves foráneas es una columna donde las columnas corresponden a valores de la clave primaria de otra tabla. De forma general, aquí nosotros logramos ver que tenemos una llave primaria que es del profesor. Viene siendo profesor-id. Y el curso viene siendo el curso-id, es una llave primaria. Pero si podemos ver, otra vez tenemos que profesor-id. Quiere decir que esta es una llave foránea que proviene de la tabla profesor. Por eso está viviendo aquí. Primero, debe de existir la tabla profesor para que pueda existir la tabla curso. Esa es una regla general.
donde exista la llave foránea significa una dependencia. Es decir, que antes de que exista la llave foránea, primero debe de existir la tabla donde existe esa llave, que aquí viene siendo una llave primaria. Y las llaves compuestas es un tema más complejo, donde las llaves compuestas regularmente nacen de esta relación de muchos a muchos. Y también las llaves compuestas son llaves foráneas que también pueden ser llaves primarias. Vamos a ver, una clave compuesta es el contexto de base de datos, son relacionados y es una combinación de dos o más columnas de una tabla que se pueden identificar. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos las licencias y tenemos las rutas Angular. Sabemos que una licencia puede tener muchas rutas y una ruta puede pertenecer a muchas licencias. Por lo tanto, tenemos una relación de muchos a muchos, que viene siendo esta, de N a M. Y si regresamos, como sabemos que es uno muchos, este rombo se termina convirtiendo forzosamente en una llave, en una nueva tabla, donde va a tener llaves foráneas, que son llaves primarias de las licencias y rutas Angular. El ID licencia-FK es una llave foránea que proviene de la tabla licencias o de la entidad licencias, que tiene una llave primaria que se llama ID-PK. Esta de aquí viene siendo la misma de acá abajo. Y esta de ruta Angular viene siendo la llave de aquí arriba. Por lo tanto, primero tiene que existir las rutas Angular, después las licencias, o primero las licencias y después rutas Angular, pero al final se tiene que crear la tabla licencias-rutas. Y bueno, esto sería todo por el curso de introducción. Les dejo el correo correspondiente por si llegan a necesitar alguna ayuda. Y nosotros tenemos ciertos servicios y nuestro número de contacto. Les recordamos que realmente la idea de este curso es que ustedes puedan realizar las actividades correspondientes, puedan lograr sus metas. Y este tema va a ser todo relacionado a base de datos.